Bienvenidos, esto es Palabra de Leuco y como decía hace instantes, Alfredo Leuco está de vacaciones, tengo el honor de estar reemplazándolo por su generosidad y la del gran equipo que hace este programa. Y estamos frente a un escenario político, económico y político internacional muy intenso y cambiante, y eso nos obliga a reflexionar. Por eso estamos, como decía antes, con Jorge Castro y Martín Tetaz. ¿De qué manera está trazando la administración de Alberto Fernández su relación con el mundo? ¿Cómo va a construir sus vínculos estratégicos? ¿Cómo va a ser la relación con un actor fundamental que es los Estados Unidos? También de cara a la renegociación de la deuda argentina. Hoy hubo novedades en materia económica y Martín va a estar contándonos todo y analizando, por supuesto, lo que pasa en esa materia. Con Rolando Barbano lo adelantábamos. Estos últimos días evidenciaron ciertas grietas dentro del Frente de Todos, dentro de la coalición de gobierno. Por un lado, el albertismo, que sostiene que no hay presos políticos en la Argentina. Por otro lado, la facción más dura, más virulenta del kirchnerismo, que sostiene que sí. Pero otra de las grietas tiene que ver con una cartera muy, pero muy delicada, que es la seguridad y las diferencias, las disidencias entre Sergio Berni y Sabina Frederick. ¿Qué consecuencias políticas puede tener este enfrentamiento, que podríamos decir que fue público a través de un escrito que firma el propio Berni? Y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, hartos de sufrir la escalada delictiva, estas diferencias en la concepción en materia de seguridad y también en lo que refiere a la presencia de las fuerzas federales allí en la provincia de Buenos Aires? Y con Sergio Sinay, lo adelantábamos, vamos a estar analizando lo que nos sucede y de qué manera nos interpela el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa. ¿Por qué no se inscribieron algunos límites a tiempo en la vida de estos chicos jóvenes que perpetraron un brutal asesinato? ¿Cómo inscribir ese sentido de responsabilidad que es, como dice el propio Sergio Sinay, individual? Un gran programa y así empieza Palabra de Leuco, primero metiéndonos de lleno con lo que tiene que ver con la relación de Alberto Fernández, o mejor dicho, del nuevo gobierno y el mundo, una relación absolutamente clave también en materia económica y para tratar de resolver la gran piedra en el zapato que enfrenta hoy en la Argentina, que es su deuda. Si les parece, vamos a ir repasando las relaciones con unas placas que tenemos. Hicimos un semáforo, esto es una elección, podemos no estar de acuerdo en el color elegido. El rojo hace alusión a una relación de tensión, el amarillo a una relación de incertidumbre o de cierta tensión, pero no tensión máxima, y el verde podríamos decir que es un vínculo fluido. Empezamos con esta relación. Hablamos de la relación con Francia, España, Alemania, Italia, mejor dicho, la Liga Europea, un poco lo que deja como saldo la gira por Europa del presidente Alberto Fernández y la búsqueda de apoyos en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dejó o qué significa esta ola de respaldos, por lo pronto simbólicos, por lo pronto políticos? Bueno, como era previsible, el viaje del presidente Alberto Fernández a Europa ha conseguido el respaldo unánime de los mandatarios europeos, incluyendo la voz del Papa Francisco, con la aclaración en el sentido de respaldar la posición argentina en las negociaciones por la deuda. Con la aclaración de que el principal país europeo, el país decisivo de Europa, que es Alemania, a través de la canciller Angela Merkel, le agregó también la necesidad que en la estimación de Alemania de que el gobierno argentino del presidente Alberto Fernández respalde, apoye el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Con este agregado, este viaje a Europa, con su carácter notoriamente positivo que tiene, al mismo tiempo no es lo decisivo. Lo decisivo es el vínculo con los Estados Unidos. Por la razón siguiente, la participación de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional solo como país individual excede la de los países. Excede la totalidad de los países europeos. Y además, Estados Unidos es el único país integrante del Fondo Monetario Internacional que tiene capacidad de veto sobre cualquier decisión tomada por su cuerpo directivo. Por eso es que todo depende, en definitiva, para la Argentina y para el presidente Alberto Fernández, de la posición que tome el presidente Donald Trump de Estados Unidos. De ahí la extrema importancia de la forma en que el presidente Donald Trump recibió al nuevo embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello,
al cual le pidió que le transmitiera al presidente Alberto Fernández el respaldo de su posición como presidente de los Estados Unidos para la negociación por la deuda. Martín, ¿cuál es tu visión sobre el tema? Porque cuando hablamos del peso específico de estos países, por supuesto, está el plano real y concreto, que es cuántos asientos tenés y cuánto pesa tu sello en la decisión final, pero también está el aspecto más blando, más político, que es la posibilidad de influir positivamente para la construcción de la prácticamente, como decía Castro recién, la cantidad de votos que tienen todos los países europeos suman la que tiene Estados Unidos. O sea, esos países que mostrabas vos recién en la foto suman casi la misma cantidad de votos que tienen en el fondo de Estados Unidos. Y acá también, por otro lado, tampoco es que haber conseguido el apoyo europeo significa concretamente que va a haber quitas ni que va a haber un acuerdo más fácil con el fondo. Acá todo el mundo se saca la foto, todo el mundo, sí, te vamos a acompañar, pero después eso en lo concreto, ¿qué quiere decir? Acá hay dos cosas que necesita Argentina. La primera, hay una misión del Fondo Monetario en Argentina y esa misión tiene que sacar un veredicto, una conclusión en la cual se espera que diga que la deuda argentina es insostenible. ¿Por qué es muy importante la definición del fondo? Porque si el fondo, que es una suerte de árbitro internacional, viene y dice, no, bueno, la deuda argentina es sostenible, eso dificulta cualquier intento de quita que pueda hacer el gobierno luego con los acreedores privados. Entonces, hasta que no aparezca una voz oficial del fondo diciendo esto no se puede pagar así, bueno, eso es hace un poco más difícil la reestructuración. Martín, me voy a meter con algo que vamos a hablar sobre el final más en detalle, pero sí me interesa porque lo mencionaste recién, la misión del fondo. ¿No parece haber, digo, más allá de los esfuerzos del presidente de construir una reputación respaldada por países que tienen, como decía antes, cierto peso específico, no parece haber como dualidades de mensajes todo el tiempo, ¿no? Stiglitz, la propia Cristina, Stiglitz no es un funcionario, pero Cristina sí, hablando de quitas y después, por otro lado, intentar un mensaje de moderación. Sí, policía ¿no? bueno y policía malo, que es un clásico en todas las negociaciones, pero además los propios mensajes son ambiguos de ambos lados. Por ejemplo, el Fondo Monetario en la última revisión que hizo Argentina dijo la deuda externa argentina es sostenible, pero no con alta probabilidad. Y uno decía, bueno, ¿qué quedamos? ¿Es sostenible o no es sostenible? El gobierno acaba de decir hace 15 días, dijo el ministro de Economía, que la deuda en pesos era perfectamente sustentable, que estaba en un círculo virtuoso, que no había ningún problema, y ahora el mensaje de hoy es sustentable la deuda en pesos salvo que la gente quiera cobrar. Digamos, si la gente quiere cobrar, se complica la sustentabilidad. Ahora, mientras nadie quiera cobrar, es perfectamente sustentable, no hay ningún problema con la deuda en pesos. Entonces, los discursos hay, por un lado hay un policía bueno y un policía malo en las negociaciones, por el otro lado, los mismos mensajes son bastante ambiguos también, no hay definiciones claras, ni de parte del gobierno, ni de parte de lo que va a tolerar o no el Fondo Monetario. Y además cambiaron los actores, Martín, porque en el Fondo Monetario, digo, escuchamos lo de la salida de Lipton, por supuesto, bastantes meses antes la salida de Christine Lagarde y la entrada a escena de Kristalina Georgieva, con lo cual tampoco es el mismo fondo que nos dio ese préstamo histórico, ¿no? Sí, pero digamos, el fondo tiene una tradición muy burocrática que no cambia tanto con el cambio de las personas. No es que hay un fondo con una gestión que tiene que ver, que cambia demasiado una persona con la otra. No va a ocurrir eso. El fondo tiene reglas burocráticas que las sigue y por lo tanto va a continuar en esa línea. Así, la idea de que porque haya cambiado el staff del fondo, ahora Argentina va a conseguir un descuento, no va a ocurrir. Digamos, la Argentina, en el mejor de los casos, puede alcanzar algún tipo de préstamo, mejor dicho, de plan de facilidades extendidas, que es la denominación técnica, que en castellano quiere decir, bueno, la pateamos para adelante, ustedes se comprometen a una serie de compromisos de acuerdos fiscales, porque por otro lado, lo que le están reclamando también los inversores que están discutiendo las cuestiones de la deuda en Argentina es, ¿ustedes cuánto van a poner? Ustedes están diciendo que no se puede pagar y que nos van a pedir una quita, etc. ¿Cuánto pueden pagar? Concretamente, ¿cuánto pueden pagar? Entonces, Argentina hasta ahora esa carta la está guardando. La analogía que hizo el presidente fue la del partido de póker. Dijo, yo todavía no la voy a mostrar, no quiero decir, primero quiero recorrer todos los acreedores, a ver, primero quiero que el fondo me diga que realmente no estoy en condiciones en terapia intensiva y no puedo pagar. Entonces, ahí les voy a decir cuánto realmente quiero de quita y cuánto puedo pagar. Vamos a la siguiente placa. A ver. Bueno, a ver,
esta relación me parece importante porque me parece que va a configurar también otras relaciones. Vos recién hablabas, Jorge, de la relación o la posibilidad del acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero por supuesto, cualquier posibilidad de acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene que incluir al gigante que es Brasil. Puso en rojo la relación Jair Bolsonaro con Alberto Fernández porque por lo pronto en términos políticos lo está, pese a que Bolsonaro intentó matizarlo diciendo que recibiría al canciller, al propio Fernández. Lo cierto es que empezó difícil esta relación y Bolsonaro ya expresó el deseo o la posibilidad de trazar alianzas con una Uruguay que cambió ideológicamente y con Paraguay, que tiene una macroeconomía interesante. ¿Qué puede pasar o qué tendría que pasar, que sería saludable para la Argentina, porque es un gran aliado comercial, en la relación Alberto Fernández-Jair Bolsonaro, Argentina-Brasil? Bueno, este viaje del canciller Felipe Solá a Brasil para entrevistarse primero con el canciller Araújo de Brasil y después también con el propio Bolsonaro, cosa que acaba de ocurrir en el día de hoy, hay que colocarlo en el siguiente contexto. La posición del gobierno argentino, así fue formulado antes del viaje de parte de la Cancillería, es la que está dispuesta, ha tomado la decisión, para ser más estricto, de tomar distancia con el Partido de los Trabajadores y por lo tanto con Lula, porque la prioridad absoluta para el gobierno del presidente Alberto Fernández es la relación con el gobierno de Bolsonaro. Esta es la base del acuerdo. En definitiva, las bases del acuerdo ya están establecidas. Consiste en reconocer la vigencia y legitimidad del gobierno de Jair Bolsonaro, que fue elegido por 57 millones de brasileños. Y por lo tanto, hay que tomar en cuenta de que Brasil ya ha comenzado un proceso irreversible de inserción con el sistema mundial. Va a aprobar el acuerdo Unión Europea-Mercosur en los primeros 6 meses de este año. Ha comenzado también las negociaciones con Estados Unidos para establecer un acuerdo de libre comercio con la economía norteamericana. También comienza este año un acuerdo entre Brasil y la República Popular China destinado a establecer un acuerdo de libre comercio. Brasil ha comenzado un camino completamente distinto al que mantuvo con la Argentina a partir de 1990. Y de alguna manera Estados Unidos se lo está haciendo notar, ¿no?, a Bolsonaro. Recordemos que la administración de Trump respaldaba la candidatura de la Argentina para el ingreso a la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo para el Desarrollo Económico, y finalmente eso cambió drásticamente y podemos inferir que fue también por el cambio de gestión este año cuando ese respaldo fue para Brasil. Absolutamente. Para Estados Unidos, presidente Donald Trump, su principal aliado estratégico en América del Sur es el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. En este momento hay que tomar en cuenta de que el Comando Sur del ejército norteamericano, por primera vez en la historia, el segundo jefe del Comando Sur es un general brasileño en actividad. Esto es, Brasil se ha transformado en el cogarante de la seguridad del hemisferio americano, latinoamericano, junto con los Estados Unidos. Es importantísimo ese dato que nos das, Jorge. Bueno, ¿y qué pasa? Digo, a veces perdemos de vista cuán estratégico y cuán importante y vital es para la Argentina el vínculo con Brasil. ¿Podés darnos ese contexto, Martín? Es más importante para nosotros que para ellos, obviamente. Claro. Nosotros es como cuando Argentina piensa en su vínculo con Uruguay. Para nosotros no es tan importante como es para los uruguayos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el actor pequeño acá, ¿no es cierto? Son entre el 15 y el 16% de las exportaciones argentinas, nuestro principal socio comercial. Y además ahí hay una serie de trabas que de alguna manera pueden dejar muy mal parado políticamente al gobierno, porque si efectivamente Bolsonaro avanza con el acuerdo con Estados Unidos y con el acuerdo con China que mencionaba Castro recién, estaría violando el Mercosur, porque él no puede negociar de manera unilateral sin la negociación conjunta de todos los países que están dentro del Mercosur, rompería el mercado común del sur. Entonces, en realidad hay una serie de inconvenientes que hacen que ese camino que en el escenario inicial lo pensaban transitar juntos Macri y Bolsonaro, que era bajemos a una zona de libre comercio, desarmemos el Mercosur desde una unión aduanera imperfecta, que es en la práctica, a una zona de libre comercio. Bueno, una cosa es hacerlo con acuerdo conjunto de ambos países y otra cosa es cortado solo Brasil haciendo sus acuerdos comerciales por separado. Eso lo va a poner en un brete a Fernández. Jorge Castro. Brasil es básicamente el Mercosur. El Producto Bruto brasileño es 74% del Producto Bruto regional. Allí donde va Brasil, allí va el Mercosur, incluyendo la Argentina. Con lo cual, llevarnos mal con una administración brasileña, independientemente de los desacuerdos ideológicos,
sería una mala idea, ¿no? No, no tiene sentido y además, por otro lado, tampoco Brasil está significando el empujón que pensábamos mucho que iba a hacer. Hace un año y medio pensábamos que Brasil iba a traccionar la recuperación de la economía argentina, más allá de lo político, por lo que implicaba la recuperación de la economía, y la recuperación de la economía brasileña es bastante débil, está devaluando bastante en lo que va del año, pasó de $1 de 4 a $1 de 4,30, lo cual obligó a que Argentina empiece a hacer correr, muchos no se dieron cuenta, pero el dólar en Argentina, que hace 15 días estaba a 59,50, ese oficial que ya no le importa a nadie, ahora sale 61,15, digamos, es decir, de a poquito hubo que dejar que corriera el dólar oficial en Argentina porque estaba apretando la situación de que Brasil empezaba a devaluar su moneda también. Entonces, Brasil no solamente no podemos darnos el lujo de cortarnos solo, tenemos que, como decía Castro, ir junto con Brasil en el esquema del Mercosur, sino que además cualquier complicación de Brasil, nosotros la estamos sufriendo bastante. La regla económica que existe entre los dos países es relativamente simple. Por cada punto de crecimiento de la economía brasileña, la economía argentina crece 0,25%. Exacto. Este año, la economía brasileña, que es la octava economía del mundo, no es la mayor economía de América del Sur, es la octava economía del mundo. Es un problema de dimensiones. Entonces, este año la economía brasileña va a crecer 2,5%. La tasa de inflación en Brasil es menos del 3% anual. La tasa Selic, que es la tasa testigo establecida por el Banco Central este año, es menos del 4% en el año. Es la más baja de los últimos 20 años. Esto es lo que hace que haya un comienzo de un boom de consumo en Brasil. Y por lo tanto hay que pensar que este crecimiento de 2,5% en 2020 es nada más que el comienzo de un proceso de crecimiento de la economía brasileña de largo plazo. Lo que nos pasa en la Argentina, que también nos pasa a los periodistas, es que a veces la urgencia va tapando cosas muy significativas que suceden, ¿no? Recién mencionábamos lo de la OCDE y el cambio de dirección, pero también parece haber a nuestro alrededor ciertos liderazgos más pragmáticos o que están olfateando la situación argentina, el contexto argentino y las urgencias argentinas para quizás ver allí algunas oportunidades. Y aquí hablo de la calle Pou y también de alguna manera de Paraguay, que el año pasado tuvo mucha resonancia, un proyecto para atraer capital argentino. ¿Deberíamos preocuparnos por esto, Martín? Bueno, lo que pasa es que los capitales son cada vez más volátiles en primer lugar en el mundo y en segundo lugar, si uno mira, levanta la vista ahora y mira cómo se crea la riqueza en el mundo y mira en el largo plazo, hay que empezar a preocuparse cada vez más. Por ejemplo, el gobierno está rediscutiendo ahora, suspendió la vigencia de la ley de software en Argentina, de la ley que tiene que ver con la creación de riqueza de la nueva economía. Y la verdad que es un riesgo fenomenal porque, digamos, no quiero ser concreto en un nombre de una empresa, pero todo el mundo cuando se habla de la ley de software está pensando en Mercado Libre y uno dice, mira, Mercado Libre, si le cambian mucho las condiciones y le corren el arco, acaba de salir una ley de software el año pasado que decía que había durante 10 años estabilidad fiscal. Si al primer año ya le van a cambiar las reglas de juego impositivas, mañana puede producir exactamente lo mismo que está produciendo hoy, armando su base en Montevideo o en cualquier país vecino. Entonces, bueno, además la particularidad es que venden valor agregado, pero son industrias inalámbricas, ¿no? No tiene una relación existencial como con el territorio. Y lo mismo que ya pasa con los mercados financieros, es decir, Uruguay se ha llevado buena parte del ahorro de los argentinos tradicionalmente, justamente porque en Argentina insistimos en meterle la mano en el bolsillo a los ahorristas una y otra vez, hoy para variar otra vez más, ¿no? Otra vez más incumplimos un compromiso, a un bonista que compró un bono argentino, le incumplimos en el pago del bono argentino. Entonces, en esa situación en la cual todo lo que se pueda mover, se mueve. Ahora, si vos querés gobernar sobre la base de poner impuestos a la renta, no va a haber mucho problema, porque el campo no me lo puedo llevar a Montevideo, es un poco complicado. Ahora, cualquier otro impuesto que quieras poner o cualquier otra política diferencial que quieras hacer sobre sectores particulares, cuanto más puedan esquivar esa regulación yéndose a producir a otros lugares, lo van a hacer. Y Uruguay es un destino típico no solamente para turismo, para inversiones financieras, sino también, por ejemplo, para inversiones en la nueva economía. Sin dudas. Vamos a la siguiente placa muy importante y ya algo hablamos de este actor. A ver. Sí, Donald Trump, la foto es con el flamante embajador Jorge Argüello, que le fue a entregar las cartas credenciales y recibe este apoyo, la verdad, contundente. Incluso en diálogo con TN nos confirmó el embajador que las palabras habían sido: dígale a Alberto Fernández que cuenta con este presidente.
¿Para qué contamos y con qué condiciones, Jorge? Bueno, las condiciones son dos. En términos de política exterior, una actitud nítida del gobierno del presidente Alberto Fernández respecto al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y lo segundo que hay que tomar en cuenta es que el principal país aliado estratégico de los Estados Unidos en América del Sur es Brasil. De modo que el acuerdo del gobierno del presidente Alberto Fernández con Jair Bolsonaro es una precondición para a su vez participar de un acuerdo mayor con el gobierno de Estados Unidos. Y con una sola aclaración que me gustaría hacer con respecto al papel de Donald Trump. Donald Trump está extraordinariamente fortalecido. Este es el Donald Trump que ha entrevistado a Jorge Argüello. Hay un boom económico en Estados Unidos, ha logrado la aprobación de un nuevo NAFTA, hay un acuerdo completo entre Estados Unidos liderado por Donald Trump y la República Popular China, y estamos en plena campaña electoral, porque hay elecciones en Estados Unidos el primer martes de noviembre del año 2020. En este sentido es que lo que yo estimo es que el fortalecimiento de Donald Trump a su vez está fortaleciendo al presidente Alberto Fernández en la actual situación de crisis, de la situación de doble comando que hay en la Argentina. Porque sin duda en esta situación de doble comando, por un lado Cristina Kirchner y por el otro Alberto Fernández, la líder del espacio de este sistema de poder que gobierna la Argentina es inequívocamente Cristina Kirchner. Y a este dato estratégico central se subordina con naturalidad, como un hecho de la realidad, el propio presidente Alberto Fernández. Pero a su vez hay que tomar en cuenta que Alberto Fernández tiene en sus manos el manejo de la política exterior y el manejo de la política económica, sinónimo del tratamiento de la deuda. Exacto. No hay otra política económica más que el tratamiento, la refinanciación de la deuda argentina. En este sentido es que de los dos lados, tanto en materia de política económica como en materia de política exterior, del otro lado de los intereses argentinos está el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Esto hace que el fortalecimiento de Estados Unidos y la mediación de este fortalecimiento a través de la negociación con el presidente Alberto Fernández, sobre todo a través de la actuación extremadamente destacada que tiene el embajador Jorge Argüello, lo lleva a fortalecer su posición en esta crisis de doble comando que existe hoy en la Argentina respecto a Cristina Kirchner. Y en este escenario de un Trump fortalecido, recordemos, fue absuelto en el impeachment, sumado a eso 49% de aprobación según las cifras de la encuesta más reciente de Gallup, podemos pensar en una administración de Trump, por lo pronto, igual 9 meses son mucho tiempo, hay que ver lo que pasa en la carrera presidencial, pero tiene muchas posibilidades de que haya Trump para al menos un mandato más. ¿Qué tenemos que entender nosotros con respecto a el ordenamiento de nuestras variables económicas? Porque aún teniendo el apoyo, la Argentina llegó a la situación o está en la situación en la que está. ¿Qué lecciones todavía no aprendimos? El contexto internacional en lo económico para Argentina, vinculado a lo que está pasando con la economía de Estados Unidos, no es para nada favorable, porque si bien la economía está robusta, está en ciclo de crecimiento, en el punto más alto del ciclo de crecimiento del último superciclo que tuvo Estados Unidos, lo cierto es que está apoyado sobre todo en la construcción. Cuando uno mira lo que está pasando con la industria manufacturera, está muy débil, de hecho está arrastrando a México, que está cayendo en una recesión profunda por culpa de la debilidad que está mostrando la industria en Estados Unidos. Y entonces eso hace que además está muy proteccionista, con una actitud muy proteccionista de Estados Unidos, que tampoco está favoreciendo a Argentina. Cuando uno mira los precios de los commodities, que a nosotros nos importan dos cosas: qué pasa con las tasas de interés que se fijan en Estados Unidos y qué pasa con el precio de los commodities. A nosotros nos conviene que la tasa de interés siga baja y que no haya ningún tipo de subas en la tasa de interés, y obviamente nos conviene que haya cierta recuperación de los precios de los commodities, pero ninguno de esos dos eventos parecen probables en los próximos meses a raíz de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, el escenario desde el punto de vista económico no nos empuja mucho. Desde el punto de vista político, lo decía Jorge Castro recién, yo solo voy a agregar una cosa medio casi anecdótica, que es que paradójica en realidad, porque vos fijate que el gobierno anterior, el gobierno de Macri, había apostado fuertemente a que ganara Hillary Clinton. De hecho, se jugó en una actitud que es hasta cuestionable desde el punto de vista de la política internacional. Se jugó por la candidatura de Hillary Clinton, quedó en offside completamente cuando ganó Trump, y ahora le acaba de pasar lo mismo a Trump, que se jugó en su momento con Macri, quedó en offside. Claro, a ellos no les importa porque no les mueve absolutamente la aguja lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros, pero sí, para nosotros es bastante importante haber sabido reconstruir
esa relación con Estados Unidos. Y ahora lo que va a hacer el presidente es ser pragmático, Fernández, y en ese pragmatismo va a construir su relación con Trump, aunque por ahí no tenga muchos puntos de contacto desde el punto de vista ideológico, pero la va a reconstruir sin duda. Jorge. Estados Unidos crece, hace 12 trimestres consecutivos crece por encima de su tasa de crecimiento potencial, que es 2.5%. Es el resultado del hecho de que en los últimos 3 años Estados Unidos, con el liderazgo del presidente Donald Trump, ha recibido 12 billones de dólares de inversiones del mundo entero. Más de la mitad del Producto Bruto norteamericano. Esta es la razón del boom económico de Estados Unidos. La tasa de creación de puestos de trabajo hoy en Estados Unidos, la tasa de desocupación es 3.5%, la más baja de los últimos 60 años. En este momento en Estados Unidos se crea el doble de puestos de trabajo que personal existe en condiciones de ocuparlo. La posibilidad de que esto se manifieste en términos electorales está a la vista. Hay que descreer de los pronósticos, pero hay que identificar tendencias. Recién mencionabas a Hillary Clinton y pensaba en la frase de Bill, por ahí es la economía, ¿no? No tengas ninguna duda que acá en Argentina quedó más que claro en los últimos años que la economía es determinante del resultado electoral, por supuesto. Bueno, y seguimos con la siguiente placa que está muy relacionada con el vínculo con los Estados Unidos. Sí, la relación con Venezuela. Y puse esta imagen de Jorge Rodríguez en la asunción de Alberto Fernández, porque esto se tradujo en la salida antes de tiempo de Mauricio Claver, una persona muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo puede estirar la Argentina la indefinición, ¿no? El 5 de enero para mí fue un día que dejó muy en evidencia eso, porque se generó esta obstrucción del Parlamento, básicamente un golpe parlamentario por parte de las fuerzas del régimen, donde se iban a reelegir las autoridades. Por supuesto, el más importante, Guaidó, como presidente de la Asamblea y por consiguiente presidente encargado de Venezuela para los países que lo reconocen. Y la Argentina no suscribe al comunicado del Grupo de Lima, pero saca su propio comunicado de alguna manera repudiando, pero no terminando de llamar al régimen de Maduro como tal. Bueno, la discusión sobre si el régimen de Maduro es una dictadura o no lo es una discusión jurídico-política muy interesante para especialistas y para dirigentes políticos. Pero lo más importante es que la Cancillería Argentina del presidente Alberto Fernández, cuando el régimen de Nicolás Maduro intentó remover a Juan Guaidó de su condición de presidente de la Asamblea presidente designado por la Asamblea Legislativa venezolana, hizo público un comunicado donde consideró insostenible, inadmisible la conducta del régimen de Maduro. Esto fue lo que obtuvo de parte del gobierno del presidente Donald Trump un respaldo y una manifestación de simpatía hacia la posición argentina. Por lo tanto, el camino está trazado. El camino está trazado. Lo fundamental es el repudio al régimen del presidente Nicolás Maduro, no la discusión sobre la caracterización jurídico-política que corresponde a ese régimen. Al mismo tiempo, los gremios, hoy hubo un video circulando por las redes sociales de Moyano, Pablo Moyano y un montón de gremialistas yendo a hacerle una visita de pleitesía a Maduro, que realmente, si esa es la gente que está acompañando encima al presidente, el presidente... Yo me refiero a la posición oficial del gobierno del presidente Alberto Fernández, transmitida y manifestada a través de la Cancillería que ejerce el canciller Felipe Solá. Yo me preguntaba también si Estados Unidos de alguna manera no quiere leer mejor la postura argentina, porque tampoco sirve una Argentina aislada, o sea, tampoco sirve una Argentina empujada a unirse a un bloque en el que entra, por supuesto, Venezuela, pero también entra Nicaragua y desde ya Cuba, ¿no? No hay posibilidad alguna de que la Argentina sea parte de un bloque integrado por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto se refiere exclusivamente a la puja interna en la Argentina entre el presidente Alberto Fernández y la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se leen quizás en el plano más económico o de los inversores, de repente tener el mensaje de que un gobierno puede tener o supo tener parcialmente cierta afinidad con un régimen ya tan repudiado a nivel internacional? Lo importante son las apuestas que, como dicen los americanos, tienen ese dicho que es poner la plata donde pones la boca, ¿no es cierto? Entonces, lo importante para los actores económicos son las decisiones concretas en ese sentido, no tanto la simpatía que puedan haber o no haber tenido. Es decir,
En tanto y en cuanto Argentina en sus decisiones de gobierno vaya por otro lado, por ejemplo, por ser concreto en un caso, hoy Argentina efectivamente reprogramó un vencimiento de deuda que tenía, lo cual generó muchos problemas, se cayeron todos los mercados, pero una de las opciones alternativas a reprogramar eso era emitir todos los pesos necesarios para pagar ese vencimiento. Probablemente, inflacionaria. bueno, eso hubiera terminado seguramente en un descontrol del dólar paralelo, hubiera terminado en inflación, etc. El gobierno tampoco fue imprudente en exceso. El ala esa del gobierno, más chavista, que decía en la emisión no pasa nada, emitan que no pasa nada, total controlamos. Bueno, esa ala del gobierno no está a cargo del gobierno hoy. Parece tener el gobierno de Alberto Fernández un poco más de racionalidad. Después, obviamente, esto es paso a paso. Se verá. El comunicado, de todas maneras, hoy con el cual el Ministerio de Economía dijo que no le iba a pagar a los acreedores, fue un comunicado completamente innecesario, de un lenguaje no profesional, que más bien se corresponde con una declaración política que sí podría estar más cerca del estilo chavista de hacer política. Esperemos que solamente quede en el comunicado y no haya más manifestaciones de ese tipo. Yo siempre pienso en como algunas de las discusiones o de los karmas que sufre la Argentina, también por sus antecedentes históricos y por su historia muy, muy reciente. Y uno de ellos para mí es el problema o la crisis de confianza o credibilidad hacia afuera. ¿Cómo se recompone eso? Se recompone con decisiones concretas. Es muy fácil, como siempre, voy a caer en un lugar común, pero es muy fácil destruir la credibilidad. Y reconstruirla implica la transmisión de la idea de que hay un cambio de régimen. Si vos tenés que transmitir la idea de que hay un cambio de régimen en Argentina, a veces esa transmisión de idea de un cambio de régimen implica un cambio de gobierno. Eso puede cambiar en la confianza en la Argentina. Evidentemente, por lo que está pasando en la Argentina ahora, no alcanzó con el cambio de gobierno. A veces puede ser un cambio de gabinete, a veces puede ser un plan económico. Recordemos, por ejemplo, el otro día lo hablábamos con el profesor de Pablo, que en el gobierno argentino en los 90, el gobierno de Macri, arrancó con el pie izquierdo, tuvo una hiperinflación en el año 90, tuvo un montón de problemas y le llevó prácticamente 1 año y medio encontrar el cauce con la ley de convertibilidad. Pero ni siquiera la ley de convertibilidad surgió ni bien asumió en el gobierno Cavallo, sino que le llevó prácticamente 6 meses desde que asumió hasta que finalmente la ley de convertibilidad fue un hecho. O sea, el gobierno tiene un tiempo para producir un cambio, pero para producir ese cambio necesita mostrar que hay un cambio en la regla de juego. A menos que sea muy claro ese cambio en la regla de juego en Argentina, la confianza no viene por arte de magia. Cambien las reglas del juego. Y vamos a la próxima placa, que me parece un tema muy, muy importante, que puede despertar quizás ciertos resquemores en algunos de los actores de los que estuvimos hablando. Bueno, por un lado el Grupo de Lima, que el gobierno confirmó la pertenencia por lo pronto al Grupo de Lima, más allá de que se armó esta especie de grupo paralelo, que era el Grupo de Puebla, de distintos referentes políticos, pero la permanencia por lo pronto es así, es un hecho. Así es, como respuesta a un pedido específico de los Estados Unidos. Cosa que el presidente Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá han cumplido cuidadosamente. Seguimos con Bolivia. A ver. Muchas gracias a la producción, que les pedí una placa que no era la que seguía. Bien, y vemos en la imagen a Yanine Áñez y también a Evo Morales con Alberto Fernández. Ha sido muy clara la posición de la administración, incluso antes, ¿no? Porque el conflicto se desató en el último tramo de la administración de Mauricio Macri, pero el rechazo a Yanine Áñez y las circunstancias en las que ella asume el poder en Bolivia ha sido muy, muy claro. ¿Puede tener un costo para la Argentina y para la administración actual este respaldo a Evo Morales? ¿Convendría cierto distanciamiento? Es más que obvio que por decisión del presidente Alberto Fernández, Evo Morales ha limitado notablemente su participación, su actividad política en la Argentina. Acaba de viajar a Cuba. Sí. Había previsto realizar un gran acto público convocatoria en la frontera con Bolivia, acto que no se ha realizado. En definitiva, la cuestión ahora es fundamental, hay que tomar en cuenta respecto a la situación boliviana, es que la oposición que controla las 2 cámaras del Congreso en manos del MAS, el partido del presidente Evo Morales, ha llegado a un acuerdo con la presidenta Áñez en el sentido de convocar a elecciones presidenciales para el día 3 de mayo. Por lo tanto, la situación de Evo Morales
es de un cierto aislamiento respecto a los sucesos bolivianos, donde lo que hay es un acuerdo de su partido, que controla las dos cámaras del Congreso, con la actual presidenta Áñez. O sea, podríamos esperar cierto distanciamiento o cierto silencio por parte de la administración actual con respecto a la situación en Bolivia. Silencio de parte de Evo Morales, porque no ha habido silencio, porque esta relativa inactividad del expresidente Evo Morales en la Argentina se debe a una instrucción directa del gobierno de Alberto Fernández. Con esta aclaración que conviene tomar en cuenta, la designación de Luis Arce como el candidato del MAS para la presidencia de Bolivia en las elecciones presidenciales del 3 de mayo, es una selección de un candidato extraordinariamente positivo. Luis Arce es el responsable, junto con Evo Morales, de los 14 años de transformación económica y social más importante que ha tenido Bolivia en toda su historia moderna. Este es muy probablemente, lo indican las encuestas, quien va a ser ahora el próximo presidente de Bolivia. Bien, es un escenario sumamente complejo, con liderazgos algo atípicos, ¿no?, los que han emergido en Bolivia. Sergio Berenstein siempre dice una frase que a mí me gusta repetir, que es: toda política exterior es política interna, ¿no? De alguna manera es un mensaje hacia adentro. Es un tiempo quizás, por lo que estamos viendo también en líderes de la región, de más pragmatismo, de menos ideologización en esta materia, Martín. Lo que pasa es que ahí la ideología en los gobiernos latinoamericanos, típicamente en el caso de Argentina, en el de Venezuela también, es hija de las circunstancias, ¿no? Es decir, esta idea, fíjate vos que el mismo movimiento político que en Argentina privatizó todo en los 90, en la provincia de Santa Cruz vendieron el banco, vendieron todas las empresas públicas, vendieron YPF, etcétera. El mismo movimiento político después se disfraza de: nosotros estatizamos las empresas 10 años después, y después, cuando cambian las circunstancias, cambia rápidamente la ideología. La lección que nos da Bolivia y que nos da Chile, que nos da Ecuador, que nos dan todos los países de la región, Paraguay, es que se terminó un superciclo de commodities. Cuando vos mirás los precios internacionales de las materias primas de la región, hay dos superciclos de commodities espectaculares. Uno ocurre entre el año 45 y el año 51. Buena parte de ese superciclo explica el nacimiento del peronismo en Argentina. Y otro superciclo de commodities ocurre entre el año 2002 y el año 2011, 12, dependiendo del commodity que estamos analizando. Y lo que estamos viendo a continuación es la caída de todos los países que ya no pueden sostener ese ritmo de expansión. Recién Castro mencionaba el caso de Bolivia desde el punto de vista económico, pero también es cierto que Bolivia hace 6 años atrás tenía un superávit fiscal, hoy tiene un déficit de 8 puntos del producto, se comió la mitad de las reservas, tiene un tipo de cambio que es insostenible. Al que asumo ahora en Bolivia le va a tocar hacer el ajuste. Entonces, lo que están enfrentando el denominador común de las economías latinoamericanas acá es que no son tiempos de abundancia. Por eso también el desafío de la política interna acá. Este es el primer gobierno peronista que le toca hacer una política en un contexto donde no hay abundancia, donde nadie hizo el ajuste antes y donde tiene que administrar la escasez, cosa que no es fácil. Jorge, sobre este punto, ¿es un momento de mayor pragmatismo? No, lo que hay en toda América del Sur es un proceso de intensa conflictividad. El caso de Chile es muy notorio, Bolivia también, Ecuador previamente, con algunas excepciones, que el caso más notable como excepción es claramente el de Uruguay. Pero a su vez esta situación de creciente conflictividad en todos los países de América del Sur es un reflejo de la situación de conflictividad mundial que existe hoy. Esto tiene que ver con el hecho de que el mundo está experimentando una de las grandes transformaciones de la historia. Ha surgido una sociedad global creada por la revolución de la técnica que se guía por el principio de la instantaneidad. Y en segundo lugar, está en pleno desarrollo, sobre todo a través de Estados Unidos y de China, una nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial de la historia del capitalismo. Por eso es que el statu quo está en quiebra en todas partes al mismo tiempo. No es solo un fenómeno de América Latina, no es solo un fenómeno de América del Sur. Esto es un proceso mundial. Y la última placa, les voy a pedir una reflexión cortita a cada uno, es un argentino, pero es también un actor internacional, es el Papa Francisco, que ante Cristalina Georgieva dijo que no se puede esperar que las deudas se paguen con sacrificios insoportables. Pero bueno, sin dudas pagar las deudas tendrá un costo, ¿no? Yo siempre digo que hay que quejarse cuando se está inflando el globo, no cuando explota, ¿no? Entonces, en realidad, la deuda es hija del déficit. Entonces, no habría habido deuda si el déficit se hubiera ordenado en Argentina. Lo voy a decir con nombre y apellido. Si Cristina Kirchner hubiera entregado como recibió,
Usted sabe que Cristina Kirchner recibió el poder con superávit gemelo, con dólar competitivo, con reservas, etc. Si ella hubiera mantenido simplemente las condiciones en las cuales recibió, no hubiera existido ningún tipo de acumulación de deuda ni habría ningún problema de si hay o no hay que hacer sacrificio para pagarla. Entonces, hay un problema que es la inconexión entre una cosa y la otra. La deuda no nace de un repollo. La deuda es hija del déficit y en general un problema que en la cultura argentina hay un problema que es la ilusión fiscal, además de la ilusión monetaria. Además de la ilusión monetaria, tenemos ilusión fiscal. Siempre creemos que el Estado tiene algunos recursos que salen de alguna parte como para pagar las cosas que genera y no nos damos cuenta que en realidad somos nosotros mismos los que estamos pagando, que no, el Estado no tiene una, más allá de la máquina de hacer billetes, que es la ilusión monetaria, en realidad, como los impuestos no se ven en Argentina, la gente solamente ve el impuesto a las ganancias, el resto de los impuestos no lo ven, la gente no se da cuenta del enorme costo fiscal que tiene sostener al Estado. Y esto es absolutamente insostenible y entonces, claro, después uno ve el globo que explota y dice, esta deuda no se puede pagar. Chocolate por la noticia, pero el problema habría que haber llamado la atención o prendido la luz de alarma cuando se empezaba a generar los déficits que eran insostenibles. Ojalá aprendamos de esta lección. Bueno, recién decías que los impuestos no se ven y yo pienso que la Argentina, alguna vez le escuché decir a alguien, está dividida entre súper contribuyentes y todo un sector de la economía que está totalmente en la informalidad, ¿no? Sí, ese sector de la informalidad igual paga un montón de impuestos también. A diferencia de lo que pasa en cualquier otro país del mundo, el sector que nosotros creemos que no tributa porque está negro, porque no paga impuestos a la ganancia, etcétera, cada vez que se va a comprar una botellita de agua paga 50% de impuestos. Entonces, la presión impositiva en Argentina es tan insoportable, tan alta, y el problema central es que se rompe el canal republicano que conecta la decisión de poner el impuesto de la decisión del gasto. El ciudadano no se da cuenta porque no ve ese impuesto que está dentro del producto. Es decir, nos quejamos permanentemente de los precios en el supermercado y se da esta paradoja de que tenemos casi 40% de pobreza en Argentina, 35% fue la última medición del INDEC, pero 25% de los productos que están, de los precios de los productos que están en la canasta básica son impuestos. Entonces es el propio Estado el que mete a la gente bajo la línea de la pobreza. Jorge, se me acaba el tiempo. Una reflexión sobre el rol del Papa. Bueno, yo te diría lo siguiente. El respaldo de Francisco es total a la posición argentina en negociación de la deuda. Lo que la Iglesia argentina no comprende, el Papa Francisco menos, es que como la respuesta del gobierno del presidente Alberto Fernández a este respaldo inequívoco del sumo pontífice ha sido la decisión de enviar una nueva ley del aborto al Congreso argentino este año. Muchísimas gracias a los dos. Martín, Gracias. te quedás. Adelantame en 2 líneas. ¿Qué pasó hoy? Mirá, lo que pasó esencialmente hoy es que vencía un bono, 96.000 millones de pesos. El gobierno había dicho que los bonos en pesos no eran un problema porque no generaban la necesidad de comprar divisas, se pagaban con pesos y nosotros podemos eventualmente fabricar los pesos, pero se ve que cambió de opinión en la mitad del camino y finalmente le dijo a los acreedores de ese bono, no les voy a pagar ahora, les voy a pagar en el mes de septiembre. Fue un reperfilamiento forzado de un vencimiento de deuda en pesos que obviamente complica la negociación hacia adelante del resto de la deuda. Por un lado, le da cierta posición de fortaleza al gobierno en la renegociación, porque ya un poco que le habían tomado el tiempo, después del fenómeno de Kicillof de la semana pasada, en la cual Kicillof tuvo que recular, dijo no te pago nada y después terminó pagando hasta el último peso, como es característico de Kicillof. Después, en general, le tomaron el tiempo. Entonces el gobierno un poco se planta con esto y dice, bueno, pará, que yo también te puedo ocasionar un problema, incluso cuando sea un problema más grande para mí también. O sea, el gobierno tuvo una decisión polémica, discutible, pero en lo concreto lo que hizo fue, había un vencimiento de la deuda en pesos, no lo pagó, lo pateó para el mes de septiembre y Dios proveerá. Muy bien, vamos a estar hablando de esto y por supuesto de todos los temas que tienen que ver con la agenda económica y el balance, las claves de los 60 primeros días de la gestión de Alberto Fernández en materia económica. Y con Rolo Barbano vamos a hablar de la grieta Sabina Frederick y Sergio Berni por la presencia de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. Y también, por supuesto, vamos a estar hablando con Sergio Sinay sobre este crimen que nos conmociona y que marcó un verano que fue verdaderamente salvaje. ¿Por qué no podemos ponerle fin a esta violencia que lastimosamente hemos llegado hasta a naturalizar en algunos casos? De esto y mucho más vamos a hablar cuando volvamos de la pausa.
vuelta aquí en Palabra de Leuco, ahora para hablar de grietas hacia adentro de la coalición de gobierno, hacia adentro del Frente de Todos. Por un lado, la idea de que hay o no presos políticos en la Argentina. El albertismo sostiene que no, que lo que hay son detenciones arbitrarias, lo dijo el jefe de gabinete Santiago Cafiero, lo respalda el presidente y otros referentes más ligados, vuelvo a repetir, al albertismo, mientras que Elizabeth Gómez Alcorta, Julio De Vido, del kirchnerismo más duro, dicen que sí, que hay presos políticos en la Argentina, y esto despierta un debate que también refuerza esta idea de que hay diferencias hacia adentro del Frente de Todos. Y otra de las diferencias, otra de las grietas, se manifiesta en una cartera que, como decíamos antes, es muy delicada y que tiene que ver con la seguridad. Recordemos, la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos y por fuera de lo que tiene que ver con la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, la economía en general, se ubica en los primeros lugares entre las preocupaciones de los argentinos y sin dudas de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Y esta grieta, esta especie de enfrentamiento, estas diferencias se manifiestan entre el ministro bonaerense Sergio Berni y la ministra de la Nación, Sabina Frederick. Hay diferencias de concepción, hay diferencias en torno a el rol de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires y la importancia también de las tareas de coordinación. Rolo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, hay una guerra que se viene dando de manera bastante sorda, que en los últimos días lo que ha hecho es quedar ante los ojos de todos. ¿Por qué digo esto? Porque esto comienza cuando Sergio Berni, que tenía de alguna manera aspiraciones de ser el ministro de Seguridad de la Nación, se da cuenta que no le habían reservado ese asiento y que le habían reservado el de ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Un rol que para él era de alguna manera menor. Recordemos que él fue secretario de Seguridad de Cristina Kirchner y en realidad era el ministro en las sombras. La ministra en ese momento era María Cecilia Rodríguez, él era el secretario de Seguridad, pero ante los ojos de las fuerzas federales y del público era el ministro de Seguridad de la Nación. Él lo vivía de alguna manera como ser rebajado, ser degradado a la seguridad de la provincia. Y hay otro problema, la seguridad de la provincia, el ministro, tiene un rol muy específico y muy de campo. No es lo mismo que ser ministro de Seguridad de la Nación, donde vos podés establecer lineamientos generales de seguridad, donde vos podés dedicarte a la lucha con el narcotráfico, pero no estás, como dicen en la jerga, levantando cuerpos, que es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Lo ha dicho el propio Berni en los últimos días, tenemos 1.200 asesinatos por año en la provincia de Buenos Aires, y claro, quien da la cara y quien se desgasta, quien tiene que responderle a los 15 millones de bonaerenses, es el ministro. Este es el punto de partida. El segundo elemento es que no le dan el cargo de ministro de Seguridad de la Nación y ponen en su lugar a Sabina Frederick, que está en las antípodas de Berni, en las antípodas ideológicas. Y de formación también, porque viene de la academia. Claro, pensemos, Berni es un ex militar, es un médico que trabajó en el ejército. Sabina Frederick es antropóloga, trabajó en la capacitación de las Fuerzas Armadas, pero desde un lugar técnico. Ella no es una mujer formada en la calle, Berni se vanagloria de serlo. El primer enfrentamiento fue en diciembre, cuando empezaron a revisar los protocolos que había dejado Patricia Bullrich, y Berni dijo, yo las pistolas Taser, estas pistolas que no son letales, o por lo menos son menos letales que las armas de fuego, yo las quiero, yo las voy a usar, y de hecho el Grupo Halcón de la Bonaerense las tiene. Y Sabina Frederick dijo, nosotros no las vamos a implementar. Por lo bajo, Berni se sintió de alguna manera desautorizado y públicamente, recuerden la frase que dijo, dijo Sabina Frederick nunca anduvo por la 9 de julio y tuvo que sacar un arma, la descalificó. A partir de eso empezó un enfrentamiento que no conocíamos y que se hizo público ahora con todo lo que tiene que ver con las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué decimos esto? Porque desde 2011, cuando Anielda Garrera, ministra de Seguridad, hay gendarmes, policías federales, prefectos, gente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, haciendo distintas tareas en la provincia de Buenos Aires. Fue el refuerzo que en su momento le envió el gobierno de Cristina Kirchner a Daniel Scioli, le envió el refuerzo a las fuerzas federales. Claro, una vez que las pusieron, andá a sacarlas. Todos los ministros que vinieron desde entonces, que habían dicho esto es temporario, las quisieron sacar y no pudieron.
¿Por qué no pudieron sacarlas? ¿Por los vecinos? Porque los vecinos se quejan y porque los intendentes, que son los que justamente tienen que dar la cara ante los vecinos, le venían diciendo a cada ministro de Seguridad de la Nación que hubo: si vos me sacás las fuerzas de seguridad federales, me matás porque los vecinos me matan y tengo un lío bárbaro. Así que todos los que siguieron desde entonces dijeron: yo las voy a sacar. Lo dijo la propia Patricia Bullrich, que dijo: el rol de la gendarmería está en la frontera, luchando contra el narcotráfico. No las pudo retirar las fuerzas. Cuando llega ahora Sergio Berni a la provincia de Buenos Aires, lo primero que hace es querer saber cuántos agentes tiene de las fuerzas federales y qué están haciendo. Esta era su primera inquietud. Acá es donde él dice, porque el escrito realmente tiene algunas expresiones muy, muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo, ante cualquier pedido de respuesta lo que vuelve es burocracia. Y después hay una línea que dice, estoy parafraseando, que sin coordinación la presencia de esas fuerzas es estéril. Este es el calificativo que usa. Así es, Caro. Toda una definición, ¿no? Tenemos que pensar esto. En enero se encuentran Berni y Sabina Frederick y Berni le dice a la ministra de la Nación: dígame cuántos agentes federales tengo en la provincia y qué están haciendo. Ajá. Según la gente de Berni, nunca hubo una respuesta porque creen ellos, la propia Sabina Frederick no lo sabía. Pasa el tiempo y Berni lo que le pide a Sabina Frederick es: bueno, dame a mí el mando de las fuerzas federales que están en mi provincia, en mi territorio, y yo me hago cargo. No se lo dio tampoco Sabina Frederick, y ahí es cuando el 5 de febrero Berni envía esta carta incendiaria que vos citabas, que muy bien destacabas los párrafos más incendiarios, donde Berni le dice: si no me dan el control, son parte del problema. Pero hay una línea más que es muy delicada, y te quiero decir, Caro, en los últimos 20 años nunca escuché a un ministro de Seguridad de la provincia escribiendo esto. Dice: hay una escalada de delito en la provincia, escalada de delito. Que lo diga el ministro, la verdad, es algo totalmente fuera de lo común. Y le dice: yo ante esta escalada del delito en la provincia necesito que me den más recursos. Usted, ministra, no me los está dando. Esto se hace público porque Berni de alguna manera lo envía al gobierno, se empieza a filtrar esta carta, y el último domingo Sabina Frederick le da una entrevista al diario Clarín. En esa entrevista, fíjate lo que hace, Caro, porque es muy sensible para el espíritu kirchnerista. Le preguntan por sus diferencias con Berni y ella lo que responde es: bueno, Berni lo que hizo fue inaugurar una forma de ser ministro de Seguridad que acostumbró a los argentinos a esta forma casi, se diría, castrense, y Patricia Bullrich la continuó. Y yo no tengo nada que ver con esto. Lo que hace es citar a Patricia Bullrich, que para el kirchnerismo de paladar negro es el demonio, y la hermana a Bullrich con Berni. Ella lo que dice, Sabina Frederick, es: ojo, yo no soy lo mismo que Bullrich, que es lo mismo que Berni. Esto es lo que está diciendo públicamente, y ahí es donde Berni de alguna manera estalló, porque lo que está haciendo Sabina Frederick, que sí representa el gusto del paladar negro del kirchnerismo, es decir: ojo, yo no me llevo bien con Berni porque Berni y Bullrich son lo mismo y yo soy otra cosa. Ahora, la pulseada, ¿quién la gana? Porque sabemos que en el medio encuentro Kicillof-Alberto Fernández, o sea, esto escaló a los más altos mandos de, por supuesto, el principal distrito del país y la nación. ¿Quién gana la pulseada? La que viene ganando políticamente es Sabina Frederick, porque Alberto Fernández terminó hablando con Kicillof, lo llamó por teléfono y habló de Sabina Frederick y la respaldó públicamente y la respaldó en su comunicación con Kicillof después de 24 horas de versiones que decían que o Berni renunciaba o a Berni lo sacaban. Esto era ya una lucha política. Por el momento siguen los dos, hay 6.800 agentes federales en la provincia que a esta hora nadie tiene del todo claro qué están haciendo y sobre todo nadie está teniendo del todo claro quién los comanda, quién les da órdenes ejecutivas, que era lo que quería hacer Berni. Acá está Frederick tratando de alguna manera de llevar a las fuerzas federales en otra dirección, lo que venían haciendo, lo que venían intentando hacer otros ministros sin éxito. Berni se está resistiendo. Lo que está claro, Caro, es que esta pelea va a tener más rounds. Esto no va a quedar acá
porque Bernie quiere tener el mando, quiere por lo menos de estos 6.800 agentes que tiene la provincia, quiere poder disponer, quiere decidir si los pone en una autopista o si los pone a hacer operativos de control urbano en algunos de los centros tan calientes que tiene la provincia de Buenos Aires, que le están reclamando también los intendentes. Esto no se ha dirimido, la cuestión de fondo no se ha dirimido, le han prometido a Bernie un comando conjunto, él no está del todo cómodo con esto porque tendría que sentarse a discutir las políticas de seguridad con algún representante de las Fuerzas Federales de Seguridad y él lo que se siente es que él está por arriba. Él fue el jefe de las Fuerzas Federales y no quiere ahora sentarse a una mesa de igual a igual con el jefe de Gendarmería o con el jefe de la Federal para discutir, che, ¿dónde ponemos los agentes? Y en el medio, por supuesto, están los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que sufren el delito a diario, ¿no? Y muchísimas veces lo que vemos es que las internas políticas luego se traducen en lo que le sucede a la gente. Y esta es, voy a repetir la misma palabra, una materia realmente muy delicada que forma parte de las preocupaciones esenciales de la gente y por otro lado es lógico que así sea. Sin dudas, Bernie juega políticamente cuando dice esta frase escalada de delito, pero ¿cuál es la situación actual en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires y qué impacto puede tener esta descoordinación? Desde el año pasado, lo que está subiendo en la provincia de Buenos Aires, desde el último año de la gobernación de Vidal, están subiendo los delitos contra la propiedad. Esto es inocultable, han subido los robos, los más complejos y los más simples. Viene en aumento. A eso se refiere Bernie, pero esa escalada parece haber tenido una aceleración importante. Solo en diciembre crecieron los secuestros extorsivos en todo el país, impulsados por los números de la provincia de Buenos Aires. El promedio de secuestros en el año 2019 en la provincia era de 2, como mucho, casos por mes. En diciembre llegaron a 7. En enero se repitió esta alza. Hubo 7 secuestros en todo el país, de los cuales 5 fueron en la provincia de Buenos Aires. Si vos pensás que el promedio estaba entre 2 y 3 casos por mes y en diciembre tuviste un aumento, en enero tuviste un aumento y además hay una situación de crisis económica que suele impulsar este tipo de delitos y los delitos contra la propiedad, realmente la situación está muy sensible, está en alza el delito en la provincia y en todo el país, pero lógicamente la mitad de los delitos que hay en todo el país ocurren en la provincia, es el territorio más sensible y lógicamente que haya una descoordinación entre las fuerzas provinciales y las fuerzas federales no augura nada bueno. Esto es lo que se teme Bernie y esto es lo que él teme, tener que poner la cara, que suban los delitos, él tener que poner el rostro cuando hay fuerzas federales que él podría estar utilizando y no tiene el control, no tiene el mando sobre ellas. Con lo cual, la verdad que la situación es muy complicada y lógicamente que haya descoordinación puede solamente augurar un presente y un futuro aún peor. El próximo 18 de febrero, la madre de Fernando Báez Sosa, sus padres, convocaron a una movilización contra la violencia porque este crimen, este brutal asesinato que por supuesto nos conmocionó a todos, de alguna manera funciona como el catalizador del hartazgo que tenemos por tener que lidiar y a veces hasta naturalizar una violencia cotidiana, una violencia que no reconoce límites porque en algún momento hay límites que en ciertas almas quizás no se inscribieron y que tiene la expresión más extrema en un hecho brutal y sádico como el asesinato de Fernando en el balneario Villa Gesell. Vamos a estar hablando de esto con Sergio Sinay, pero estas son algunas de las postales que nos deja un verano salvaje.
Bueno, las imágenes son verdaderamente brutales porque además se suma otro componente que es la jactancia de la violencia, como cierto regocijo y hasta necesidad de mostrarla. Sergio, ¿qué ves cuando ves esto? Bueno, en el verano se desnudan los cuerpos físicos, pero también se desnuda el cuerpo social, ¿no? Esto creo que es lo que ha pasado un poco el verano. En el verano, esto que se vio no fue un fenómeno del verano, tampoco una catástrofe natural, algo que ocurre, qué sé yo, como sobreviene un tsunami, sobreviene una tormenta inesperada, un terremoto. En realidad esto se viene cocinando a fuego lento en la sociedad argentina y se van agregando elementos a las brasas de ese fuego, como puede ser el tema de la crisis de la seguridad, ¿no? Que en realidad es una afirmación de la inseguridad, esa crisis que va dejando brechas. Pero también lo que hay es una anomia que viene de lejos en la sociedad argentina, un descreimiento de la ley, una absoluta desconfianza sobre el funcionamiento de la justicia. Aquí cuando se habla de inseguridad jurídica se le refiere a lo económico y a la relación con inversores extranjeros que piden seguridad jurídica. Pero la verdad es que no hay seguridad jurídica tampoco para los argentinos en el día a día. Han aprendido a desconfiar de una justicia o que es lenta, o que se muestra parcial, o que se muestra ciega, o que se muestra con una venda que no es opaca, es transparente. Entonces muchas veces a través de la transparencia de la venda, la justicia, entre comillas, mira sobre quién va a caer o sobre quién no va a caer. Si esto se suma a un espíritu transgresor, nosotros vemos quiénes son los grandes ídolos argentinos. En general son grandes transgresores siempre. Maradona sin duda es el gran ídolo argentino y ha sido siempre celebrado en sus transgresiones. El gran gol de Maradona a los ingleses no es en la memoria colectiva. En el mismo partido hay dos goles extraordinarios. Uno es un gol en el que se ve toda la técnica de un jugador, toda la habilidad, todo el talento. Pero el gol que ha quedado en la memoria colectiva es el gol tramposo, el gol con la mano, que además es un gol contra otro, porque esto también refleja algo del ADN nacional, que es siempre estar contra otro. Sí, me afirmo en detrimento de reducir a otro. No me afirmo en la cooperación, me afirmo en la competición, y me afirmo en la competición contra otro. Y en la sociedad argentina es una sociedad fragmentada, bueno, lo estamos viendo en los últimos tiempos mucho más que nunca, pero es una sociedad fragmentada casi desde su nacimiento. Que no ha tenido, hay un gran historiador norteamericano que conoce a la Argentina mucho más quizás que los argentinos, que es Nicholas Shumway, que habla de ficciones orientadoras en la sociedad, ¿no? Cuando una sociedad, más allá de las diferencias que hay entre sus componentes, hay un acuerdo general en qué somos como sociedad y a qué tendemos y qué soñamos como sociedad. Después cada uno puede pensar diferente en muchas cosas, pero tenemos un sueño común, una visión común y nos la contamos. Por eso se llama ficción, porque a veces no la cumplimos, pero nos la vivimos contando y nacemos contando. ¿Cuál es la ficción orientadora argentina? No se sabe. Porque siempre hay dos, frente a cualquier situación que se produce, hay inmediatamente dos bandos. Unitarios y federales en el comienzo, Interior y Capital, River y Boca, kirchneristas y antikirchneristas, peronistas, antiperonismo. Y esto no es solo en lo macro, es en lo micro. En las familias están los ellos y los nosotros. La familia política son ellos y nosotros somos nosotros. En el barrio, en el consorcio. Sergio, déjame recuperar una idea que recién decías, que es la anomia, ¿no? Que tiene que ver con esta, y también con esta desaprensión por las normas. A mí hay algo que me impacta mucho del caso de Villa Gesell. Rolo, vos cubrís policiales hace muchísimo tiempo, sos muy joven, pero cubrís policiales hace mucho tiempo. Y hay algo muy impactante del caso de Fernando Báez Sosa, que es cuando uno analiza la conducta de estos chicos, en ningún momento parece haber registro de que esa conducta puede tener un costo para ellos, ¿no? Sí, da la sensación de que no hay, por lo menos en lo inmediato que es lo que conocemos, en lo inmediato después de que se haya consumado el asesinato,
parece no haber conciencia de lo que han hecho y parece no haber conciencia de las consecuencias que se les vienen. Hay como dos situaciones que uno no termina de entender por qué se dan al mismo tiempo. Por un lado, hay un comportamiento muy adolescente en cuanto a que después de matar, lo que hacen es enviarse mensajes de texto como si fuera una noche más. Se van a la casa, se cambian algunos de ellos, se van a un local de comidas rápidas y se mezclan con decenas y decenas de otros jóvenes que sí tuvieron una noche totalmente normal. Si nosotros analizáramos el video donde se ve a dos de los rugbyers, a dos de los asesinos de Fernando pidiendo en la caja, no hay nada que los diferencie de quienes los rodean. Eso también, claro, tiene que ver, no es una explicación de por qué nos impacta tanto como público, ¿no? Que no hay una diferencia a simple vista. Pero en un análisis posterior da la sensación de que ellos tampoco son conscientes de que son tan diferentes de los otros, que todos los demás fueron a bailar, conocieron a una chica o un chico, bailaron, se rieron, se entristecieron, pero ellos acaban una hora antes de mancharse las manos con sangre. Esto es muy fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con el crimen y recién después empieza a llegar el momento de reflexionar sobre cómo zafar, no quizás de hacerse cargo de lo que hicieron. Sí empiezan a ver, ya pasadas las 6 de la mañana, los mensajes donde se dicen, chicos, de esto que no hable nadie, que esto quede acá, pero igual se van a dormir y se van a dormir con la ropa manchada con sangre, la dejan ahí tirada, tanto que la policía llega a las 10:30 de la mañana, el crimen fue a las 4:45, y ellos están durmiendo con las prendas con sangre, con las zapatillas con sangre. Hay un par de zapatillas que tiene la sangre de Fernando, se cree, ni las lavaron, ni las ocultaron. Tienen 2 autos de ellos en la puerta de la casa y a ninguno se le ocurrió usarlo para irse, para alejarse, por lo menos para irse de la casa. A ninguno se le cruzó por la cabeza. Por eso me da la sensación que hay como una doble situación de comportamiento adolescente, no tener claro qué es lo que hicieron ni tampoco las consecuencias y en algún punto tratar de borrar algo. Hay algunas de las cosas más terribles que sucedieron en la historia de la humanidad del siglo XX, da cuenta de ello, tienen que ver con la pérdida de la noción de sujeto y de responsabilidad individual. Y en este caso, donde vemos un ataque en manada, que lastimosamente son un denominador común, donde incluso quienes están perpetrando el ataque están registrando, un actor fundamental es quien registra. Cuando se da el ataque en manada, lo que parece haber es un borramiento de eso, o que quizás nunca se construyó una idea acabada de que soy un individuo y soy responsable por mis actos. Bueno, la responsabilidad es siempre individual. Yo creo que cuando decimos responsabilidad individual sobra una palabra, que es individual. No hay responsabilidad colectiva. En la responsabilidad colectiva nadie es culpable. Nadie se hace cargo. La responsabilidad es siempre individual y responsabilidad viene de responder. Y uno debe responder por qué y ante quién. Es responder siempre ante el otro y es responder por las consecuencias de las propias acciones. No hay acción ni inacción, no hay palabra ni silencio, no hay nada que uno haga como ser vivo que no tenga una consecuencia. Y hay que responder por esas consecuencias. Pero esto, ¿cómo se aprende? Esto se aprende en la transmisión de generación a generación a través del ejemplo. Digamos, esto es obvio, es un lugar común, pero muchas veces los lugares comunes están cimentados en una experiencia repetida, comprobada y afirmada. Efectivamente, no hay otra forma de educar que no sea a través del ejemplo. Los padres de estos chicos no se han dirigido a los padres de Fernando empáticamente para decirles, comprendemos cómo se deben sentir. Una palabra alguna palabra. O sea, hay una irresponsabilidad paterna. Yo observo, me hago cargo de lo que digo, una irresponsabilidad paterna, pero que no es de estos chicos de Villa Gesell. A mí me parece que hay una deserción paterna que viene de lejos en la sociedad argentina. Está bien, puede ser que los adultos de hoy, en general, seamos hijos de padres excesivamente restrictivos, excesivamente punitorios en muchos casos, pero el péndulo ha pasado al otro extremo, al punto de que hoy incluso un padre duda de actuar como padre, madre me refiero, no me refiero a la transmisión generacional, duda de actuar
cumpliendo sus funciones por temor o a frustrar o a su hijo o a ser autoritario. Hay una enorme confusión que se ha instalado en la sociedad argentina y es parte ya de la cultura, se podría decir hoy, entre lo que es autoridad y lo que es autoritarismo. La autoridad se gana y el autoritarismo se impone. La autoridad viene del cumplimiento de las funciones de cada uno con honestidad, con valores, con actitudes, con ejemplo y con responsabilidad. Quien actúa así, en cualquier función, en función de padre, en función de dirigente, en función de adulto frente a los jóvenes, en cualquier aspecto de la vida, va, aunque no siempre guste eso, porque a veces tiene que poner límites, o muchas veces cumplir una función es poner un límite, sin embargo, si es coherente en sus acciones, va a ir ganando respeto por parte del limitado incluso, como puede ser un hijo respecto a un padre. Y va a ir obteniendo, digamos, un plafón importante para tener autoridad. Cuando no se cumplen las funciones y no se gana respeto y se desmadran las conductas, entonces ahí viene el autoritarismo. Pasa en lo social, en lo político, en lo público, y pasa en lo privado, en lo familiar y en la relación entre padres e hijos. Entonces no hay que tener miedo a ser autoritario. Lo que hay que es cumplir funciones para ganar respeto y con el respeto tener autoridad. Porque la relación entre padres e hijos, entre adultos y jóvenes, entre docentes y alumnos, en cualquier plano en la sociedad en que hay disparidad generacional, es siempre una relación asimétrica. Y es una asimetría natural y necesaria, porque si no, no hay manera de transmitir lo que unos deben transmitir a otros, que son ejemplos, poner los límites, porque los límites en la función paterna son orientadores y son sanadores cuando están puestos con autoridad, no con autoritarismo, ¿no? Los límites sanan y orientan. Los límites son necesarios. Sin duda, son los que nos hacen construir esa ley que incluso rige nuestras conductas cuando nadie nos ve, o incluso cuando tenemos la certeza de que no va a tener una consecuencia, que nos rige desde adentro. Muchísimas gracias, Sergio Sinay, muchísimas gracias, Rolando Barbano. Y quédense porque Martín Tetaz va a estar haciendo el balance, desglosando las claves de los primeros 2 meses de la gestión económica de Alberto Fernández. Estamos de nuevo con Martín Tetaz para analizar lo que dejan estos primeros 60 días de gestión en materia económica. Te meto de lleno con un tema que por supuesto es quizás el tema más sensible, es sin dudas el tema más sensible y con más implicancias también para el resto del plan económico, que es la deuda. ¿Qué pasó hasta ahora? Bueno, varias definiciones que le quitaron mucha incertidumbre. Acordémonos que hace 6, 7 meses atrás, la reacción de los mercados del 12 de agosto, después de las PASO, tuvo que ver con que se preveía un escenario de no le vamos a pagar a nadie, un escenario de vamos a ir a emitir con pesos lo que queramos, un escenario completamente distinto de lo que finalmente después dijo el gobierno. El gobierno dijo, no, momento, no vamos a defoltear nada, vamos a tratar de cumplir con todos los compromisos. Hoy es cierto que hubo un traspié, finalmente el gobierno terminó pateando para adelante, reperfilando, como le dicen ahora, un compromiso que encima era en pesos. Muchos decían, al final se la pasaron un montón de tiempo diciendo que había que tratar distinto la deuda en dólares que la deuda en pesos, que el ministro mismo dijo que la deuda en pesos no era un problema, que el problema eran los dólares, y finalmente no pueden pagar ni siquiera los vencimientos en pesos. Pero lo cierto es que hay una visión bastante más ordenada y claramente la decisión de Fernández, la primera decisión importante es poner en el Ministerio de Economía a una persona cuya expertise central es los procesos de reestructuración de deuda en el mundo. La persona, probablemente el argentino que mejor había estudiado los procesos de reestructuración de deuda en el mundo y una persona que tal vez tiene, tiene un background que era el adecuado para esas circunstancias. Ahora, ¿pasa algo de esto? Y te lo pregunto, lo pongo entre signos de preguntas. Con el paquete de la emergencia tan discutido a fines del año pasado y sumando un poco algunas medidas sueltas,
Pareciera ser que hasta ahora conocemos eso, medidas o paquetes de medidas o medidas individuales, algunas destinadas a ganar tiempo en algunas áreas estratégicas, como por ejemplo en lo que tiene que ver con la energía, pero no estamos o no se está quizás avisorando tan claramente desde afuera un plan económico concreto. Lo que pasa es que hay una suerte de lomo de burro que hay que pasar primero, que es la cuestión de la deuda. El gobierno puso como prioridad la cuestión de la deuda. Las medidas fuertes que tomó, esencialmente la ley de emergencia económica, que es la medida más importante desde el punto de vista económico, básicamente fueron medidas de austeridad, donde hizo un ajuste fiscal de 1,3 puntos del producto y repartió 0,3. Entonces, engaña pichanga de que reparte un poco redistributivamente, pero en realidad hay un ajuste fuertísimo. Se va a conocer en los próximos días cuál va a ser el impacto del recorte de los jubilados, pero va a ser un recorte probablemente importante para las jubilaciones mayores en Argentina. Y entonces, obviamente, el gobierno tiene una visión que finalmente termina siendo más fiscalista de lo que parecía, más prudente de lo que parecía, más austera de lo que parecía. No vino el gobierno que pensaban algunos que iba a venir a darle a la maquinita y a gastar y a aumentar y a repartir. El famoso le voy a aumentar 20% a los jubilados con la plata de las LELIQs terminó siendo más bien, como dijo Solano en un célebre tuit, terminó siendo al revés, le terminó pagando las LELIQ con la plata de los jubilados, ¿no? Bueno, recién te mencionaba lo que puede pasar en materia energética. Se habló mucho del proyecto Vaca Muerta y de la posibilidad de que la Argentina esté ante la oportunidad incluso de cambiar su matriz económica. Y esto de verdad lo dicen estudiosos de la materia. Ahora, para esto tienen que pasar muchísimas cosas. Entre ellas tienen que venir inversiones, ¿no? Y tiene que haber una política clara también en términos de tarifas y demás. ¿Es una posibilidad para la Argentina? ¿Es un horizonte demasiado lejano? ¿Podemos ver a eso desinflarse? Mira, vamos a ponerlo en términos concretos. Se habla de que hay entre 4 y 6 PBI de la Argentina enterrados en Vaca Muerta. El problema es que son lingotes de oro, para decirlo más gráfico a la gente, que están ahí enterrados. Nosotros podríamos sacar esos lingotes de oro y pagar la deuda externa argentina, podríamos resolver el problema de la pobreza en Argentina, o por lo menos ir camino a eso, podríamos transformar la infraestructura de la Argentina. Son muchas las oportunidades, pero está enterrado, hay que sacarlo. Y para sacarlo, como decías muy bien recién vos, Caro, se necesitan inversiones, y las inversiones requieren cierta estabilidad que ninguno de los gobiernos, esto es un punto importante, ninguno de los gobiernos dio, porque el gobierno que había llegado con la idea de la lluvia de las inversiones, del cambio de clima, etcétera, cuando la situación económica se complicó, congeló los precios de los combustibles en Argentina y entonces rompió todo el sistema de precios, de incentivos para los precios. Ahora el petróleo en el mundo está bajando. Esa es una ventana de oportunidad única que tiene este gobierno, porque, claro, el problema era que el petróleo había quedado tan alto, el barril de petróleo, que corregir, soltar el precio de golpe de la energía en Argentina, volver a regularizar los precios en Argentina, y además cascadea todos los precios. Implicaba un fenómeno, implicaba un problema muy importante para Argentina. Ahora que el precio del petróleo bajó en el mundo por lo que pasó en China, por distintas circunstancias, entonces hay una oportunidad histórica de resolverlo relativamente rápido. Pero si Argentina rápidamente no restablece el sistema de precios, un sistema de precios libre que dé incentivos a las inversiones en Argentina, no les da seguridad jurídica respecto a que van a poder remesar todas las utilidades que ganen los que invierten en la Argentina. Se habló mucho de una ley Vaca Muerta que estaba armando Nielsen y un grupo de gente. Bueno, queremos verla. Es el momento adecuado para aprobar esa ley ahora, para darle tranquilidad a los inversores, darle regla de juego en Argentina para los próximos 20 años y que bueno, aprovechemos esas oportunidades que tenemos en Vaca Muerta. Bueno, vamos a hablar ahora de la economía del ciudadano de a pie. Casi me estoy quedando sin tiempo, pero quería pedirte algún balance, reflexiones respecto de algunos temas claves. Principalmente la inflación, que es una especie de gran fantasma distorsivo de todas las decisiones y las demás variables que se van ajustando. ¿Qué pasa con los créditos? Mira, pasado mañana se va a conocer el dato de inflación. Va a dar una inflación menor que la de diciembre. Se habla de que va a dar alrededor de 3% el dato de inflación. Y eso implica que los precios de a poco se van frenando en la Argentina. El propio jefe de gabinete lo dijo, algunos se enojaron, pero es la verdad, los precios se están frenando. El debate, claro, que muchos dicen, se están frenando agarrados de los pelos, ¿no? Por los controles que hay, recién hablábamos de la energía, pero también hay controles en el precio del dólar, también hay controles en un montón de precios en la economía argentina. Entonces, esto es cierto, pero también es cierto el dato de que está frenándose un poco la inflación. Pocas expectativas de reactivación del salario real en Argentina este año, pocas expectativas de reactivación de las jubilaciones. Va a ser un año
año, mirá, ustedes se acuerdan la expresión poco académica de Manuel Álvarez Agis cuando le preguntaron lo que pensaba de la economía argentina y dijo, si todo sale bien va a ser un año de mierda. Bueno, la verdad que es poco académica, pero es bastante televisiva la expresión. Un poco la situación es compleja para todo el mundo. Lo mismo pasa con los créditos UBA que decía recién. El gobierno llegó diciendo vamos a hacer una serie de medidas para los UBA. No apareció ninguna de las medidas y ya dijo Alberto Fernández que no va a haber ninguna otra novedad en lo que resta del año. Bueno, Martín, sin dudas vamos a necesitarte a vos y a todos los que trabajan de ayudarnos a vislumbrar una salida de este laberinto que es la economía argentina. Última pausa en Palabra de Leuco, ya venimos. Bueno, hemos reflexionado mucho con los que saben sobre lo que está sucediendo en materia económica, en materia política y también en nuestro tejido social, ¿no? Reflexiones absolutamente indispensables. Ustedes se vuelven a reencontrar con este espacio el martes que viene. Yo los veo en unas horas nomás y me voy a despedir, no sin antes agradecerle a todo el equipo de Palabra de Leuco por la gran paciencia que me tuvieron para lidiar también con los nervios que me provocaba estar aquí. Y por supuesto, muchísimas gracias a Alfredo Leuco por la generosidad. Hasta pronto.